Hola chiquillos, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Y ahora sí estamos acá para empezar nuestras clases. Nos atrasamos un poquito por problemas técnicos, pero ya está todo listo. ¿Ya? ¿Dónde están chiquillos viendo? ¿De dónde nos ven hoy día? Quedamos bien activos la clase pasada, así que ojalá esta clase tengamos la misma cantidad de gente mirando para que podamos aprender. ¿Sí? ¿De dónde estamos hoy día? Hola chiquillos de Maipú, de Concepción, Valparaíso, Santiago, Arica, Villa Alemana, Talca, Puente Alto, Antofagasta, La Cisterna, Maipú, de Rengo, del sur de Chile, de Los Ángeles. Bien, de Chiloé, habemos gente de varias partes, ¿ya? Hoy día vamos a terminar entonces lo que vimos en la clase pasada, que no alcanzamos, y vamos a seguir con nuestro segundo concepto, que es el de población, ¿ya? Ya. Arica, Quilicura, ya, todos listos, Punta Arenas, bien, de varios lugares. ¿Estamos listos entonces para empezar las clases? ¿Estamos con todas las pilas puestas? De los Andes, del norte, bien, chiquillo. Ya, empecemos entonces. ¿Me escuchan, chiquillos, o se cayó la de nuevo? ¿Sí? Sí, capitán, estamos listos. Ya, ya, chiquillos, vamos a trabajar entonces. ¿Ya? Ya, vamos a empezar a ver la clase. ¿Se acuerdan en lo que quedamos la semana pasada? Que estábamos hablando del tema de la urbanización y cómo la gente se traslada de un lugar desde el campo hacia las ciudades. ¿Se acuerdan? Y que cómo asimismo la ciudad va creciendo, se va desarrollando, planificada y no planificadamente. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Cierto? Estuvimos conversando bastante. Vimos también... Eh, vimos las cifras de los porcentajes de urbanización que teníamos acá en Santiago y en América Latina. ¿Se acuerdan que vimos que el país más urbanizado era Venezuela con un 93% de la población y el menos urbanizado era Honduras y aún así era más de la mitad de su población? ¿Se acuerdan? Ya. En eso quedamos la semana pasada. Después vimos cómo se desarrolla, o sea, dijimos que la urbanización y el crecimiento urbano se desarrollaban desde la revolución industrial en Europa y que posteriormente y posterior a la Segunda Guerra Mundial este proceso empieza a ser acelerado, ¿ya? Vimos entonces los porcentajes de población urbana y rural en todos los continentes de del mundo. Sí, vimos los de las metrópolis también, como dice Luciano Iturra. Ya, entonces vimos que el continente con mayor población urbana es Norteamérica, ¿cierto? Y el que tenía menos población urbana era África, ¿cierto? ¿Se escucha bien, chiquillos? Daniela Miranda dice que se escucha cortado. ¿Todos escuchan mal? ¿Sí? Cáceres Díaz pregunta de qué se trata esta clase. Les voy a volver a recordar, la semana pasada no alcanzamos a ver completo lo que era urbanización. Entonces hoy día vamos a terminar esto y vamos a empezar a ver lo que es demografía. No sé si respondo tu pregunta. Vamos a terminar entonces con urbanización y vamos a seguir viendo después población mundial. ¿Ya? Eso vamos a hacer durante esta clase. Entonces, estaba repasando más o menos lo que vimos la clase pasada y fue que quedamos acá, ¿ya? Hola chiquillos, a lo que se estén incluyendo a la transmisión. Entonces, esto ya desde aquí tenemos compañeros nuevos, bienvenidos, qué rico que se hayan incluido a las clases.
Ya, cualquier duda pueden incluirse al grupo de Facebook, así me la hacen llegar y tenemos como una retroalimentación más rápida también. No empezamos hace mucho, pregunta Martí, empezamos hace poquito. Ya, entonces, esto de lo que recién vamos a empezar con materia, digamos, nueva. Estábamos repasando un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, J. Potter también es nuevo, Vane también es nueva. Hola chiquillos, ¿cuál es el grupo? El grupo en Facebook es puntaje, o sea, me parece que dice historia oficial, ¿ya? Para que lo vayan checando. Sus mismos compañeros les pueden ir diciendo cuál es. Ya, empecemos entonces con la clase de hoy día, ¿sí? Hola Jano, bienvenido. Javiera, bienvenida. Para que empecemos a trabajar todos. ¿Vieron la clase pasada? Porque está en YouTube para que la puedan revisar. Ya, voy a responder las dudas para todos los nuevos. Esta clase es desde las 4:30 hasta las 6:15, ¿ya? Tenemos un intermedio aproximadamente como a las 5:30, ¿ya? Para que podamos estar tiquitaca para empezar, ¿sí? ¿Más dudas para que resolvamos antes? Ahí, María Belén nos puso el grupo de historia para que los demás lo puedan ver, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy día. Nos quedamos viendo el tema de las ciudades y vimos cómo son, vamos a ver hoy día cómo se mueven y cómo se desarrollan en estos momentos las ciudades. Tenemos dos tipos de ciudades. La primera que vamos a ver y que está ahí para que vean en la pantalla es la ciudad compacta. Como dice la definición, es una ciudad donde se concentran las funciones en el centro, ¿ya? Y esto que esté concentrado facilita el acceso entonces para los servicios de las personas, para el transporte y el intercambio de información. Aquí, si se fijan, hola Feba, sí, antiguos, me acuerdo de la clase pasada de ustedes. Ya, sigamos entonces. Si ustedes se fijan, existe una predominancia de los edificios en altura. ¿Por qué? Porque los edificios en altura permiten que en menos espacio pueda vivir mayor cantidad de gente de la que viviría si estuvieran en casas más pequeñas. Entonces, ¿queda clara esa idea? Es como deducible, digamos. Sí, Santiago Centro es una ciudad compacta, porque si ustedes se fijan, la ciudad Santiago, sin considerar las otras comunas de los alrededores, es una ciudad que está diseñada en el mismo tipo de plano que tienen ustedes ahí, que yo les puse. En este caso es el de Londres, pero Santiago también está de esa manera. ¿Se acuerdan que hablamos que era en formato dámero? ¿Sí? Santiago, entonces, como dice Luciano Iturra y José, es una ciudad compacta porque el acceso está en el centro, ¿sí? Si se fijan también, las viviendas, los trabajos, los lugares de estudio y el comercio, todo está en espacios determinados, porque todo está diseñado para que la gente pueda acceder fácilmente a ello. ¿Ya? ¿Queda claro la idea de una ciudad compacta? No conozco Puerto Montt, La Lesca pregunta, así que no podría responder tu pregunta. Pero si consideras, tienes que fijarte en la definición. Si tú ves que tu ciudad es céntrica y facilita el acceso, es una ciudad compacta, ¿ya? Claro. Car Tropicón se pregunta, y sí, las ciudades compactas son similares a las ciudades coloniales porque tienen la idea de que en el medio está como una plaza, está la municipalidad, las instituciones y todo el tema que tiene que ver con la administración está en el centro. ¿Queda claro? Eso es una ciudad compacta, de fácil acceso. Ustedes pueden mirar la definición. En ella se concentran las funciones urbanas, se facilita el acceso a los servicios. Entonces, ustedes no tienen que trasladarse, digamos, mucho para poder llegar a la municipalidad, porque está en el centro de la ciudad. ¿Sí? Chiquillos, después voy a poner los PowerPoint. Chicos, Cibernético me pregunta, voy a poner los PowerPoint en el grupo de Facebook para que después los revisen, ¿ya?
Sigamos avanzando entonces. Potter es J. Potter, no sé si será James, ¿no? Pregunta si es dámero o gámero. Es dámero con D, por si tienen la duda, ¿ya? Sigamos avanzando entonces. Tenemos en un lado la ciudad compacta, ¿ya? Y vamos a ver el otro tipo de ciudad, que es la ciudad difusa o ciudad dispersa. En este sentido, vamos a ver qué es lo contrario a la ciudad compacta, porque aquí los habitantes buscan habitar espacios que estén alejados del centro de la ciudad. Este tipo de ciudad, como vimos la vez pasada, se caracteriza por crecer sin límites hacia las periferias, ¿ya? Cáceres Díaz pregunta si las ciudades compactas son dámeros. No necesariamente. Son ciudades que tengan sí el centro, que tengan la ciudad, digamos, al centro y fácil acceso, ¿ya? Entonces, ¿queda claro lo que son las ciudades compactas para que podamos avanzar a las ciudades difusas? Jano Ue pregunta así como los suburbios. Veamos bien la definición, a ver si te queda claro, ¿ya? Para que podamos avanzar con esto. Miren, fíjense. Veamos primero la definición de ciudades difusas y vamos a buscar ejemplos. Acá en el Power que ustedes ven, yo les puse un ejemplo de Los Ángeles, en Estados Unidos, pero no muchos conocemos Los Ángeles, ¿ya? Pero vamos viendo para que podamos relacionar. Dice, aquí los habitantes, como ya les dije, se alejan del centro de la ciudad, ¿ya? Esta ciudad, como les dije recién, crecen sin límites. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se trasladan dependiendo de su lugar adquisitivo, de su poder adquisitivo. ¿Se acuerdan que la semana pasada pusimos el ejemplo de Chicureo? Y lo que está sucediendo ahora hace poquito, recién en Lampa también. Es gente que se traslada del centro de la ciudad, se va hacia las periferias y hacia los límites. Ya estas ciudades están alejadas de los servicios, están alejadas de los trabajos. Entonces, ¿qué se necesitan? Carreteras que faciliten el acceso al centro de la ciudad. Esto también tiene que ver con que se vaya gente. Joymas pregunta si es como vivir en el campo. No necesariamente, son lugares más o menos urbanizados, pero que buscan alejarse del estrés del centro de la ciudad. La clase pasada vimos que la gente está en el centro de la ciudad por el mismo hecho de que suceda todo el tema del alto tráfico de autos. Eso va produciendo que la gente se quiera trasladar buscando aire más limpio, sin contaminación, tanto acústica como ambiental. Por eso se trasladan hacia los lugares. José pregunta ¿cómo Valpo? ¿En qué sentido como Valpo? ¿Como Valparaíso? Permiso, chiquillos, voy a tomar agüita. Ya, si ustedes se fijan en el mapa, vemos que la ciudad difusa se concentra las actividades adentro. Es que el Cajón del Maipo ya nos estaríamos yendo muy a la periferia, porque la gente que vive en Cajón del Maipo tiene que trasladarse desde el Cajón del Maipo hacia el centro de la ciudad muchas veces. ¿Se dan cuenta? Tienen que moverse para poder acceder a los servicios, ¿ya? Pero a ver, Cajón del Maipo es un ejemplo bueno, porque, por ejemplo, Puente Alto o Maipú no podrían ser ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque Puente Alto y Maipú, por ejemplo, tienen trabajos, tienen colegios y tienen cosas a las que la gente puede acceder, tienen servicios. Aún así, la gente se traslada buscando, digamos, trabajo hacia el centro, pero no es obligatorio, digamos, como de una forma. Ellos tienen posibilidades de trabajo. Idealmente, por supuesto, porque sabemos que no siempre existe. Idealmente tienen posibilidades de trabajo y de estudio dentro de su propia comuna. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la idea? Potter pregunta si sería migración ciudad-campo. Es que lo vimos la clase pasada. A ver, no sé si lo podamos volver a revisar, porque la idea es que sigamos avanzando.
Pero la gente, en un comienzo, la gente comienza a migrar desde el campo hacia la ciudad, ¿cierto? Lo vimos. Y ahora, posteriormente, la gente con un alto poder adquisitivo, alejándose del centro de la ciudad, migra hacia el campo. Pero es como solo para vivir, porque se sigue trabajando en la ciudad. ¿Se dan cuenta? No es algo permanente. No trasladan todo su trabajo, digamos, porque en la migración campo-ciudad la gente se trasladó para poder trabajar en la ciudad, buscando posibilidades de vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, hoy en día, la gente no se va a trabajar al campo, solo van a vivir hacia esos lugares más alejados, buscando más tranquilidad, pero vuelven a trabajar hacia el centro. Entonces eso sería algo difuso, porque los servicios están alejados de los lugares donde vive la gente. ¿Queda un poco más claro? A Nata y a Potter parece que les queda más claro, ¿sí? A ver, José nos dice que en Valparaíso la gente construyó sus casas hacia la periferia, en los cerros. Sí, pero eso no responde a un tipo de, digamos, de planificación. No sucedió así a propósito. Lo que pasó en Valparaíso es que no existía una planificación. Por eso la gente se movió y se instaló en los cerros, digamos. Miren, Carl Tropicón se les explica más o menos en un resumen. Dice, la migración se produce por búsqueda de mejor calidad de vida por las nuevas tecnologías. En cambio, la gente de ahora busca la tranquilidad del campo y vuelve a la ciudad a trabajar. Muy bien, eso resume un poquito, digamos, bastante lo que vimos la clase pasada. Pero esa es más o menos la idea principal. Muy bien, como dice Carl Tropicón ahí en el chat. ¿Se fijan? Miren, Chico Cibernético también responde la pregunta de Valparaíso. Es gente, claro, no es gente con poder adquisitivo que se traslade buscando mejores calidad de vida. Se traslada y se ubica, digamos, en los cerros porque no tienen más posibilidad de encontrar, digamos, viviendas en el centro de la ciudad. ¿Se fijan la diferencia? Es cuando las ciudades crecen sin planificación. LeBron James también dice que es nuevo. Hola, bienvenido. Qué rico que se incluyan a las clases. Me parece que quedamos más o menos claros con el tema, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros con esto, la diferencia entre una ciudad compacta y una ciudad difusa? ¿Sí? Cona dice que sí. Ya, entonces sigamos avanzando. Ya, y esto es como para hacer una especie de síntesis con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente. José pregunta si las difusas son con planificación. Cuando se produce este fenómeno, digamos, a propósito, sí. Cuando es en búsqueda de... Sí, Potter, poder adquisitivo se refiere a gente con plata, preguntan acá. Sí, eso es el poder adquisitivo. Es gente que tiene plata. En resumidas palabras, ¿ya? Entonces, las ciudades difusas no son con un tipo de planificación, es con gente que se traslada hacia los otros lugares. Lo otro sería una ciudad no planificada. ¿Qué es lo que sucede? Como, por ejemplo, con el Gran Santiago, que creció hacia los límites de manera sin planificación, creció nomás. La gente se trasladaba y se iba a vivir hacia allá. Y ahora, posteriormente, las periferias, digamos, de la capital. Es que yo soy de acá de Santiago, Chico Cibernético, entonces no... Es como el ejemplo que tengo más a mano. Si ustedes tienen otro ejemplo, sería súper bueno que lo hicieran saber, para que podamos comparar la realidad, digamos, de Chile como país y no centrarnos tanto en Santiago. No es la idea, pero yo soy de acá. Entonces, lo que más conozco. A las otras ciudades voy de vacaciones mayormente, no me fijo tanto en esto, así que voy a empezar a hacerlo, ¿ya? Pero chiquillos, ustedes siéntanse libres de dar cualquier tipo de ejemplo, porque así podemos trabajar esto mucho mejor, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con esto. Ya, y esto es como para dar una especie de cierre a lo que hemos estado viendo, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de lo que es la vida en la ciudad. En primer lugar, tenemos las ventajas. Vamos a ver. Como ya hemos hablado y podemos deducir en total todos juntos, tenemos mayor accesibilidad y diversidad de cultura.
¿Qué es lo que es? Es el acceso que tenemos, por ejemplo, a bibliotecas, a museos, a este tipo, a cines también de repente. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de acceso se da mayormente en las ciudades, ¿ya? En Santiago, como ya hemos dicho, en Concepción, también en Valparaíso. Miren, Potter nos dice que Chillán es concentrada porque todo está en el centro, excepto las universidades. ¿Ven? La idea es que ustedes mismos vayan viendo las definiciones y cómo se pueden ajustar al lugar en donde viven. Que la puedan aplicar, digamos, a su vida diaria, porque si no, ¿para qué nos va a servir? ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, las ventajas de vivir en la ciudad, una de las principales, es la mayor accesibilidad a diversidad de cultura. Por ejemplo, los museos, las bibliotecas. Y como yo les decía, Santiago, Concepción, Valparaíso y otras grandes ciudades son ciudades que tienen este tipo de recreaciones, o sea, este tipo de acceso a la cultura. Tienen museos donde ustedes pueden ir, tienen también muchas bibliotecas. ¿Se dan cuenta a lo que nos referimos con ciudad con una ventaja de accesibilidad cultural? Miren, la Leshka Díaz dice que Puerto Montt es compacta porque tiene todo en el centro, hasta las universidades. Sí, pues chiquillos, cuando todo está en el centro es porque tiene una mayor accesibilidad y eso nos indica que es una ciudad compacta, ¿ya? Entonces, sigamos con lo de las ventajas. Después del tema de la cultura, tenemos la posibilidad de tener acceso a centros de innovación tecnológica, a centros de negocios y de invención. ¿Ya? Si ustedes se fijan, bueno, ahí está, queda clarito en la definición. Los centros de innovación tecnológica son lugares en los que se trabaja con tecnología, ya los centros de negocios también son centros económicos. A ver, acá me preguntan si las comunas campestres son compactas o difusas. Es que si es campo no sería una ciudad. Entonces no podríamos clasificarlo dentro de ciudad compacta o ciudad difusa. No sé si queda claro esa idea. ¿Ya? Vimos la clase pasada la diferencia entre ciudad o sea, entre medio urbano y medio rural. Entonces, si tú en el medio rural no tienes universidades, no tienes, digamos, industrias para trabajar y no tienes como comercios y servicios, no podría ser clasificado como una ciudad. Sería clasificado como un medio rural. Entonces, no cabría dentro de esta definición. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya. Después, otra de las ventajas. Ya, mire. Carlos Sigasoto nos dice que existe una cultura que busca disminuir las desventajas existentes entre los lugares que no son ciudades compactas. Tienes mucha razón en eso, porque últimamente, si ustedes se fijan, se ha incentivado la construcción de carreteras que puedan unir, digamos, las periferias con el centro. Si volvemos atrás, aquí al final de la definición de ciudad difusa, sale esto que es muy importante, que como están alejadas de los trabajos y de los servicios, se necesitan estas carreteras para poder facilitar que la gente tenga acceso al centro de la ciudad. Porque si no existieran carreteras y vías, digamos, para transportar, también existe el metro para la gente que no tiene autos particulares. ¿Se dan cuenta? Todo esto busca disminuir con las desventajas de las distancias en una ciudad difusa. ¿Queda claro? ¿Sí? Es fundamental, chiquillos, entonces, en una ciudad difusa, la existencia de estas carreteras que puedan, que puedan unir, digamos, el medio donde la gente vive, donde se traslada a vivir, que es lejano, con el centro de la ciudad, donde están todos los servicios a los que la gente tiene que acceder. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos con las ventajas. Ya mencionamos el tema del acceso y la diversidad cultural que se presenta en las ciudades, como por ejemplo pusimos a los museos y las bibliotecas. Después hablamos que en las ciudades existen mayores, como mencionábamos la clase pasada, existen actividades de tipo secundarias y como dijimos la semana pasada, tienen que ver con la manufactura, con la industria y con cómo se producen nuevas cosas. Entonces eso también nos va a dar paso a centros de innovación tecnológica, de negocios y de invención.
Quizás acá en Chile no existe tantos lugares destinados a esta innovación tecnológica como en otros países, pero igual se da, ¿ya? Igual existen este tipo digamos, de centros. Después, acá quedamos, vemos que en las ciudades, y lo han mencionado varios ahora en el campo, o sea, en el chat, que en la ciudad existe mayor calidad de los servicios sanitarios. O sea, esto tiene que ver con la calidad de vida de las personas, tiene que ver con un tema de acceso a la salud y todo el... Miren, allá FEBA nos da un ejemplo con respecto a los centros de innovación tecnológica, de negocios y de invención. Nos pone Atacama y la astronomía. Pero la astronomía no se desarrolla, digamos, no es parte de Atacama, sino que son capitales extranjeros los que están invirtiendo en los, digamos, en los observatorios como ALMA. Y no están en la ciudad, están alejados, están instalados en el desierto. Entonces no cabría tanto dentro de no sería tan bueno como ejemplo. Claro, en las ciudades predomina el sector terciario, como dice Tácito, pero también se dan las manufacturas, que sería el sector secundario, como vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, ok, Febas, lo que veíamos de los observatorios en Atacama, ¿cierto? No es tanto como que sea parte de la ciudad. Marcos Antofagasta dice la astronomía. Sí, pero como dije recién, la astronomía no forma parte de la ciudad en sí misma. Es algo que enriquece a la región, digamos, como completamente a todo lo que es la región de Atacama, pero no es parte como de una ciudad, no está en el centro de una ciudad. Claro, no se encuentra en un sector urbano, por eso la astronomía no cabría dentro de una de las ventajas que estábamos viendo recién. ¿Ya? Ahí Marco es de Antofagasta, así que él nos va ayudando para que podamos quedar bien claros en esto. ¿Sí? Miren, aquí tenemos dos preguntas. Mari Belenti nos dice el Costanera Center, pero no entiendo tu pregunta. Quizás si me la pudieras explicar un poco más para poder desarrollarla. Y la Letka nos pregunta si serviría la artesanía, en que dentro de los centros de innovación. Ya, la Letka nos dice, por ejemplo, en Puerto Montt existe Angelmó en el centro. Son lugares, claro, que están destinados a la artesanía y es porque la gente se dedica a eso dentro de la ciudad. Es como característico de Puerto Montt. ¿Te das cuenta? Entonces sí sirve como un centro de negocio para esa gente. Sí, es un buen ejemplo. Bien, la Letka, muchas gracias por darnos ese ejemplo. Porque es un centro de negocios para esas personas. Y existe asimismo toda una identidad alrededor de eso. ¿Ya? Miren, acá nos dicen Talcahuano, la industria del acero. También puede ser. ¿Sí? Ya. Entonces queda clara la idea de centros de innovación tecnológica, de negocios y de invención. Miren, Jano Ue dice primario, extracción de materias primas. Sí, ya lo vimos la clase pasada, pero nunca está de más recordarlo. Secundario es lo que es industrias y manufacturas y terciario sería servicios y comercio. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. La mayor calidad de servicios sanitarios, que es lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con hospitales y con una mejor calidad de vida, digamos, de que es más salubre por las instalaciones que existen, digamos, todo el tema del alcantarillado, que de repente para uno que vive en ciudad pasa siendo tan como que uno no se fija en esas cosas, pero el tema del alcantarillado es algo súper importante, chiquillos, porque es algo que permite una sanidad para vivir, es una comodidad de vida que no existe fuera de las ciudades, o no de tan grande envergadura como en las ciudades, ¿ya? También tiene que ver con servicios educativos y que es por lo que se han producido todas las marchas, ¿ya? Que tiene que ver con que, claro, los mejores posibilidades de educación están
en las ciudades y se deja mucho de lado los otros lugares. Entonces, ¿qué pasa a la gente? Si no tiene la posibilidad a veces de trasladarse a las ciudades, se cree que la educación queda un poco en desventaja. Entonces, por eso la ciudad tendría como ventaja la educación, ¿ya? Y las necesidades básicas, que es lo que le decía yo recién, con el tema de vivienda, todo eso son el tema de la electricidad, esas son necesidades básicas para nosotros como ser humano y que de repente como gente que vive en la ciudad no nos fijamos tanto en eso porque lo damos por sentado. El acceso a internet es algo que no es fácil en todas partes, no se da igual en todas partes. Entonces nosotros damos por sentado esas cosas y no nos detenemos siempre a pensar en lo que nos da, en las necesidades que están cubiertas y que son ventajas de vivir, digamos, en lugares más urbanizados. ¿Ya? Y finalmente, después tenemos mejores opciones de recreación, como eventos deportivos, eventos artísticos y eventos culturales. Si ustedes se fijan, los estadios de los equipos de fútbol, que digamos el deporte como más importante que hay, o sea, al que más atención se le da, porque todos los deportes son importantes, pero uno de los deportes que más atención se le entrega es al fútbol. Entonces, si ustedes se fijan, los estadios de los equipos de fútbol están en las ciudades. No hay estadios emplazados en el campo. ¿Ya? No sé si queda como eso claro. El tema del artístico también, que son por los conciertos. Los conciertos a veces se realizan en los mismos estadios, estos de fútbol y de deporte. También se desarrollan en otros lugares especializados en conciertos. No sé si ustedes acá me pueden ayudar. Por ejemplo, acá en Santiago existen muchos lugares solo para conciertos, como por ejemplo el Movistar Arena, el Nescafé de las Artes, el Teatro Oriente. Son lugares en los que se destinan también para conciertos, además de los estadios, ¿ya? Miren, acá me dicen que van a extrañar el Mundial, Ignacio. Sí, igual me gustaba ver los partidos, chiquillos. Pero concentrémonos ahora en lo que estamos viendo con las ciudades, ¿ya? Entonces, veríamos viendo que en las ciudades tenemos mejores opciones de recreación, ¿ya? Miren, el Teatro Caupolicán nos dice Chico Cibernético. Sí, son todos estos lugares que están destinados para la recreación de la gente y en los que se desarrollan obras de teatro, conciertos, ¿ya? Y ese tipo de situaciones. Y culturales, como dijimos anteriormente, que se hacen exposiciones, no sé, pues de pinturas, de repente grandes artistas que vienen acá. ¿Se dan cuenta? Cona nos dice que todos los conciertos son en Santiago. Pucha, sí, varios. La mayoría se concentran acá. Son re pocas bandas las que se mueven a otras ciudades. Y eso tiene que ver con otro tema de que Chile es demasiado largo como para poder acceder a todos los centros, digamos, de conciertos. Pero en Concepción igual de repente hacen, en Antofagasta me parece que también, ¿ya? Entonces sigamos con la idea. Después vemos que en otra de las ventajas de la ciudad es que hay mayor oportunidad de empleos, ¿ya? Como dijimos a la clase pasada y como hemos recordado ahora en esta clase, existe la idea de que, bueno, y es efectivo, que en la ciudad existe mayor oportunidad de empleos para la gente. Por eso se trasladan de un lugar a otro también, digamos. ¿Ya? Por eso la gente se mueve a la ciudad a comienzos de siglo, lo vimos en la clase pasada. Por eso se instalan a vivir en la ciudad, porque una de las ventajas, digamos, y una de las ventajas más fuertes es la posibilidad de tener mayores empleos o mayor oportunidad, más donde elegir, ¿ya? Entonces, se movió el micrófono. Ya. Entonces, ¿quedamos claros con las ventajas? ¿Sí? Entonces vamos viendo las desventajas. En primer lugar nos aparece algo que hemos conversado con ustedes ya en la clase pasada y lo que va en esta clase, que tiene que ver con los espacios marginados y los espacios deteriorados en las periferias. Por ejemplo, acá les puse a ustedes la cifra. Entre el 30 y el 60%
de la población más pobre habita en estas zonas. A ver, miren, acá María Belenti nos dice que está pasando todo lo contrario. ¿En qué sentido? No creo que estemos hablando todavía del internet porque se quedaron pegados hace rato con las señales del internet. ¿Sí? ¿En qué sentido está pasando todo lo contrario? Mira, Mari Belenti nos dice que la gente se va al norte o al sur. Sí, pero se trasladan también en busca de trabajo. Si tú te fijas, ahora Antofagasta está recibiendo una gran cantidad de gente que se va a vivir allá. Eso es un fenómeno migratorio. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a las oportunidades de trabajo. Si tú te fijas, la fuerza laboral hoy en día está concentrada en Antofagasta, con todo lo de las mineras y las oportunidades de trabajo. Existen ciudades, digamos, y pueblos en Antofagasta que están destinados a trabajar en las mineras. Entonces son un tipo de migraciones estacionarias. Lo vamos a ver más adelante en la clase, ¿ya? Entonces, claro, ven, eso dijimos, es una buena pregunta la que hizo María Belenti, porque sí, la gente se traslada a vivir a Antofagasta, por ejemplo, buscando esto de las mineras, ¿sí? ¿Queda claro? Y CONAS nos dice que el norte está cada vez más contaminado. Sí, eso es producto de la industria que existe en el norte y que no existe, digamos, una planificación respecto a cómo se instalan las industrias, dónde botan sus desechos. Todo eso son situaciones que, si bien es una ventaja tener, digamos, mayor posibilidad de empleo, pero ¿cuáles son las desventajas para el medio ambiente? Y eso es una discusión que tiene para nunca acabar. Si ustedes se fijan, ahora mismo pasó hace poco con Pascualama, sucede con el tema de las hidroeléctricas, que claro, prometen, digamos, y dan la posibilidad de tener mayor empleabilidad, pero al mismo tiempo van deteriorando el medio ambiente. ¿Se fijan? ¿Sí? Vemos al tiro, chiquillos, los espacios marginados, pero me interesa que quede claro lo anterior, del tema de la oportunidad de empleos. ¿Sí? Ya. Entonces, quedamos claros con el tema de la empleabilidad, de la oportunidad de empleos para las personas. Entonces, sigamos viendo, ¿ya? Vamos a terminar acá con las desventajas para que podamos seguir avanzando. Entonces, dijimos recién que los espacios marginados y los deteriorados de las periferias se produce porque entre el 30 y el 60% de la población más pobres se van a vivir a las periferias. Voy a volver a usar el ejemplo de Santiago, chiquillos, y vamos a tomar el de Valparaíso que vimos delante. Siéntanse libres de dar ejemplos con respecto a esto, ¿ya? Acá en Santiago, la gente con menos poder adquisitivo en un comienzo, vamos a dejar de lado el tema que vimos delante con Chicureo y con lo que está pasando ahora en Lampa, y nos vamos a ver entonces las desventajas. Y la gente en un comienzo, cuando la ciudad comienza a crecer, miren, Javiera nos pregunta si una desventaja sería el déficit habitacional. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar también con eso. Producto del déficit habitacional, como nos dice Javiera, la gente comienza a trasladarse a las periferias. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Ya? Y ahí la gente como que se instala nomás. Lo dijimos recién también con el tema de los cerros en Valparaíso. La gente se traslada sin planificación y se instala a vivir en las periferias. ¿Y qué va a suceder con esto? Van a aparecer lo que son las tomas de terreno, que sucedieron, por ejemplo, poblaciones como San Gregorio, La Victoria. Son todas poblaciones que fueron tomadas por los habitantes y que después aparece el Estado y les da la posibilidad, digamos, de construir casas. Pero en un comienzo fueron poblaciones que fueron tomadas por los habitantes porque no tenían dónde vivir en el centro. ¿Ya? Las tomas, sí. ¿Ya? Entonces esta gente que no tenía la posibilidad, debido al déficit habitacional que existía, se trasladó a las periferias. ¿Y qué pasó? Es gente que va siendo más marginada, es gente más pobre. Si ustedes comparan adquisitivamente, la gente que vive, por ejemplo, en Puente Alto, en Pudahuel, no tiene la misma capacidad ni la misma
el mismo poder adquisitivo que la gente que vive en otros lugares de la población, digamos, más al centro, como por ejemplo en un comienzo Providencia, Ñuñoa, que eran comunas que estaban más cercanas al centro. ¿Ya? No sé si queda clara la idea de los espacios marginados deteriorados. Aquí, bien chiquillos, los campamentos, las poblaciones callampas, dice María Belén, dice Potter también. Claro, son ciudades que se van desarrollando, o sea, la ciudad como crece tanto, crece sin planificación hacia las periferias. Y eso va a producir que la gente más pobre, digamos, viva en estos sectores. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. El tema con los problemas de transporte que veíamos recién. Como queda tan lejos, la gente tiene problemas para acceder. Y como tanta gente se traslada desde la periferia hacia el centro, va a existir la gran congestión vehicular que vemos hoy en día en las horas punta, ¿cierto? Que el metro viene lleno, que se hacen tacos en las calles, todo eso es una desventaja, ¿ya? Después, vamos viendo la contaminación. Esto lo hablábamos recién, nos adelantamos un poquito. Los medios de transporte y las industrias, como vimos recién en Antofagasta, que está sucediendo con el tema de las mineras, generan grandes cantidades de residuos tóxicos, generan smog y el deterioro de fuentes de agua. ¿Se dan cuenta? Y esto va generando también un desabastecimiento de los recursos naturales. ¿Se dan cuenta? Recién lo hablábamos con el tema de las mineras en Antofagasta, para que vean que se aplica a todo lo que es la vida en la ciudad. Por un lado, como les dije, lo vuelvo a repasar, tenemos la posibilidad de mayor acceso a las ciudades, o sea, de mayor acceso al empleo en las ciudades, pero por el otro lado, la desventaja sería que se empieza a contaminar el medio ambiente en el que se vive. ¿Ya? Después vamos a ver todo lo que tiene... A ver, déjenme detenerme un poco para ver sus preguntas. Acá están hablando de, claro, el problema del metro, el Transantiago, sí, todo eso es lo que sucede, ¿ya? La contaminación por esto. Ya, miren, Carlos acá nos hace un resumen que es súper bueno porque nos dice, la contaminación en las ciudades difusas es explicada por lo que tuvimos la clase pasada. Gracias. Que es que en estos sectores se realizan las actividades extractivas e industriales, lo que requiere de procesos contaminantes. Ya se dan cuenta, a diferencia de las ciudades compactas, donde muchas veces las actividades se limitan a servicios o industrias terciarias. ¿Se dan cuenta? Porque en las ciudades compactas, digamos, se vende el producto ya hecho. ¿Se dan cuenta? No se trabaja, no se hace ahí mismo. ¿Ya? No sé si va quedando claro. ¿Ya? Y finalmente, otra de las desventajas grandes serían los conflictos sociales. El tema de la delincuencia, de la violencia, el micro y el narcotráfico y los temas del desempleo. Todo esto tiene que ver también con un crecimiento no planificado de las ciudades. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Sí, seguimos avanzando porque estamos hablando, a ver, se quedaron pegados de nuevo en la contaminación. Estamos hablando de las estufas y de las chimeneas. Sí, eso también afecta a la contaminación. Pero lo que estábamos viendo nosotros es lo que tiene que ver con la contaminación producto de la industria que se desarrolla en las ciudades. ¿Ya? Marcos Antofagasta nos pregunta, ¿la globalización sería una desventaja o ventaja? De la vida en la ciudad, no tanto. Vamos a verla después, la globalización, como un fenómeno aparte. ¿Ya? Melanie nos pregunta, ¿los conflictos sociales pueden ser las marchas o no? Son, no sé si clasifican dentro de conflictos sociales, pero sí son movimientos sociales, que no es lo mismo. Los conflictos sociales tiene que ver con lo que vemos acá, la delincuencia, la violencia, el micro y el narcotráfico y el desempleo que a veces lleva a trabajar, digamos, produce consecuencias como las mismas delincuencias. ¿Se dan cuenta? Como Carrasco dice, las marchas son el derecho a manifestarse. Bien, las marchas son movimientos sociales, no conflictos sociales. No es lo mismo, para que no nos confundamos, ¿ya? Porque la marcha no es
digamos, producto de las ventajas o desventajas de vivir en la ciudad. ¿Ya? Para que veamos la idea. Ya, miren, esta es la pregunta que dejamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que yo me tuve que adelantar un poquito para que la pudiéramos ver a tiempo. ¿Sí? ¿Se fijan? Y al final dijimos que el sistema urbano chileno presentaba particularidades que estaban asociadas a la estructura geográfica y demográfica del país y que vimos que se destacaba el gran nivel de concentración de personas y actividades en la ciudad principal, ¿cierto? Ya. Vamos a ver entonces un fenómeno nuevo. A ver, espérenme un segundo. ¿Qué pasa con la ruralidad hoy en día? ¿Sí? Ya. Que se me alargan un poquito, entonces me desequilibran la clase para buscar, para que nos vamos después al break. Ya. Entonces, chiquillos, es importante que sigamos viendo el tema de todo lo que tiene que ver con las clases, ¿ya? Entonces, chiquillos, los espíritus emprendedores consideran el pasado para decidir el futuro. Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Entonces, antes de que nos vamos a nuestro break, vamos a ver los voy a dejar, digamos, con una pregunta introductoria a lo que vamos a ver en el bloque que viene. ¿Ya? ¿Ya? Sí, chiquillos, la clase pasada esa era la pregunta que teníamos. Ahora vamos a quedar con otra pregunta, ¿ya? Miren, Feo acá nos dice que las ciencias sociales son tan geniales que dan ganas de debatir todo. Sí, dan ganas de debatirlo. Esa es la idea de las ciencias sociales, que no es una ciencia exacta, digamos, como las otras ciencias, y que es una ciencia que se construye desde la persona. Entonces, sí, pues, nos dan ganas de debatir, pero como tenemos poquito tiempo y queremos que les vaya bien en la PSU, tenemos que centrarnos un poquito para que podamos avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a quedar con esto, que no lo hemos visto aún, pero lo vamos a dejar introductorio para el próximo bloque. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a leer nuestra pregunta de desafío. ¿Ya? Que esta va a ser introductoria para para el próximo bloque, ¿ya? Para que queden pensando entonces. Dice, los países del mundo actual presentan diversas situaciones asociadas con su estructura de población. En este contexto, mientras los países desarrollados se enfrentan al envejecimiento de su población, los países más pobres se deben enfrentar, entre otras situaciones, a bajas tasas de fecundidad, B, altas tasas de mortalidad infantil, C, alta esperanza de vida femenina, D, bajos índices de crecimiento natural, E, postergación de la maternidad. ¿Ya? Esta pregunta, entonces, como les dije recién, es la que vamos a dejar en stand-by para cuando volvamos, ¿ya? Y veamos nuestro segundo bloque. Pero vamos a terminar primero con lo otro, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a tener 10 minutitos para que vayan al baño, a tomar agua, no sé, para que se distraigan un poco o para que conversen ahora sí de qué colegios son, chiquillos, y después nos pongamos bien de acuerdo con la clase, ¿ya?
Entonces, lo voy a dejar con esta pregunta y nosotros, no, y yo me voy un ratito, ¿ya? Nos vemos en 10 minutitos más.
Entonces, vamos a seguir con la pregunta y estábamos viendo todos que era la letra B, ¿cierto? ¿Todos decían eso? ¿Sí? Ya. Entonces, ya, ahora sí, sí, listo, ya. Vamos a seguir entonces. Retomemos. ¿Todos por la B entonces? ¿Sí? ¿Todos por la B? Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Vamos descartando alternativas o están todos claros de cuál es la alternativa? Es la B, me dicen, es la B, dice Pipe. Pipe, José, LeBron James, Sammy también dicen que es la B, ¿sí? Profe, quieren mi inteligencia aquí, yo también quiero mi inteligencia, así que trabajemos, quiero la de ustedes también, ¿ya? Vamos viendo, entonces es la B. Dice que los países del mundo actual presentan diversas situaciones asociadas con su estructura de población. En este contexto, vemos que los países más desarrollados enfrentan al envejecimiento de la población y en cambio los países más pobres se enfrentan a altas tasas de mortalidad infantil. Eso es lo que dicen ustedes, ¿cierto? Sí, la B. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué podría ser otra alternativa o dudan que sea la B? Miren, acá José dice que todas las otras alternativas corresponden a problemas del tercer mundo. Alguien dice, ya bien, sí. Del primer mundo se retracta después, sí. Ya, entonces. No, que no es la B, no me ven, ¿qué? Sí, es la B, veamos. Sí, pues es la B. Mientras los países más pobres tienen que enfrentarse entonces a altas tasas de mortalidad infantil. ¿Por qué se da esta tasa de mortalidad infantil? ¿Saben ustedes? ¿Se les ocurre? ¿Por qué mueren tantos niños? Sí. Ya. Entonces vamos a seguir. Vamos a retomar lo que estábamos viendo antes. No hay dudas, todos estaban claros. Aquí dice Denise Nicole que la insalubridad es una de las causas. Bien, la hambruna, los medicamentos, bien, las faltas de alimentos, las enfermedades, la pobreza, bien. Todos esos aspectos son los que van a ocasionar que en los países más pobres existan grandes tasas de mortalidad infantil, desnutrición. Bien. Entonces, esto es lo que espero que veamos, que podamos alcanzar a ver ahora en este bloque. Así que terminemos rapidito con el bloque con lo que estábamos viendo antes, para que podamos seguir avanzando y yo les pueda explicar bien a fondo todo lo que tiene que ver con estas grandes tasas de mortalidad infantil. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a terminar con todo el tema de... Vamos a terminar con la actualidad y qué pasa hoy día con el tema de la ruralidad y la urbanidad. ¿Qué pasa hoy día en el campo? Ha comenzado un proceso que se llama urbanización del campo. ¿Y qué produce este proceso? A ver, chiquillos, José Fonte nos pregunta si nuestra geografía es la PSU. ¿Se acuerdan que los otros compañeros que estuvieron en la clase pasada, y lo vamos a refrescar para lo que se están incluyendo ahora, como José Fontes, es que ya no va a entrar geografía en la PSU, sino que va a entrar solamente lo que es geografía humana, que es lo que tiene que ver con la población y con la relación entre el ser humano y el medio ambiente. No va a entrar geografía física, como dice Denise Nicole, ¿ya? Entonces sigamos avanzando para las dudas, ¿ya? Y gracias, ahí están publicando el temario del DEMRE para que le puedan echar un ojito.
¿Ya? Vemos entonces que hoy en día existe lo que se llama la urbanización del campo. Se produce que la agricultura tradicional va a colindar con parcelas de agrado y la expansión de la ciudad, que es lo que decíamos hace rato que tiene que ver con todo el tema de la relación que existe entre la gente con mayor poder adquisitivo que se escapa, entre comillas, de la ciudad, ¿cierto? Ya, vamos a avanzar entonces. Hoy en día, ¿qué va a suceder con esto? Que como los espacios rurales han ido variando, principalmente por el declive de la agricultura y por la intensa urbanización, que es lo que veíamos recién. Esto va a producir cambios demográficos que tiene que ver con que la población rural va a disminuir en un comienzo debido a que la gente se va del campo a la ciudad, ¿cierto? Después tenemos los cambios económicos. Estos son como los antecedentes a lo que sucede hoy en día en el campo, ¿ya? La agricultura va a tener un declive, o sea, va a decaer. ¿Y qué va a pasar? Se van a empezar a diversificar los productos y los servicios. Y bien, José, nos pregunta si eso va a producir la proletarización del campo con los packing. Bien, muy bien, lo vamos a ver en la diapo que viene, ¿ya? Los cambios económicos en el campo, ¿ya? Y vamos a ver los cambios institucionales también, que tienen que ver con que los países buscan descentralizar la ciudad. O sea, que ya no todo sea parte de la ciudad, sino que se busca también que los sectores rurales tengan una incidencia en la nación, ¿ya? Y aquí vamos a ver lo que decía recién José, la proletarización del campo. Va a surgir lo que conocemos como la agroindustria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la agroindustria? Agroindustria, se me enredó. Se busca transformar entonces el medio rural para mejorar su rentabilidad. O sea, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber solamente extracción en el campo, sino que también va a empezar a desarrollarse el sector secundario, que dijimos delante, si hacemos si nos acordamos de lo que vimos hace un rato, es algo que tiene que ver con la manufactura de la extracción de estos servicios, ¿sí? De estas materias primas. Entonces, ¿qué va a pasar? Inclusive a veces se van a agregar las actividades terciarias. Entonces, el campo ya no solamente va a ser extractor, sino que va a empezar a desarrollar eso que ellos extraen, lo va a manufacturar y lo va a producir para poder venderlo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, para terminar con este tema, vamos a ver lo que tiene la diferencia entre la agricultura campesina, que es el campo anterior que todos conocemos y es el que tenemos como más instalado en nuestro inconsciente, y lo que es la agroindustria de hoy en día. ¿Ya? Volvamos a repasar, chiquillos. Las actividades primarias son las de extracción, las secundarias son las de manufactura y las terciarias son los servicios. ¿Ya? Bien, chiquillos, ahí lo respondieron. Pipe, Potter también. Cona. ¿Sí? Ya, entonces, veamos esto para que empecemos con demografía. El objetivo de la producción del campo que conocemos anteriormente es el autoconsumo. La gente, por ejemplo, tenía sus animales y extraía y, por ejemplo, no sé, ordeñaban a las vaquitas, ellos tomaban leche, sacaban las papas, no sé, las lechugas y todo esto, pero para el autoconsumo. Ellos consumían esto, se abastecían ellos mismos. En cambio, con la agroindustria, el objetivo de la producción es el mercado. Es, por ejemplo, yo exploto todo lo que tiene que ver, no sé, por ejemplo, las uvas, y además de explotar las uvas, las voy a producir, digamos, las voy a empaquetar bonito y posteriormente las voy a vender, ¿ya? También tenemos el origen de la fuerza de trabajo. En la agricultura campesina, que es de nuevo la que conocemos anteriormente, la fuerza de trabajo es familiar. De repente se trabaja también colaborativamente con otras familias y en algunos casos es asalariada. Sin embargo, en la agroindustria es siempre asalariada. Y es lo que sucedía delante, que estaban hablando de la proletarización del campo, como por ejemplo los packing, que decían, ¿ya? La gente recibe un pago por lo que ellos están haciendo, ¿ya? Después, disculpe, después tenemos cómo se utiliza la tecnología.
En la agricultura campesina la tecnología es escasa, no se utiliza mucho. En cambio, en la agroindustria es abundante porque además de extraer, sigamos con el ejemplo de las uvas, yo posteriormente las voy a empaquetar en unas cajitas bonitas y las voy a vender. Entonces, para todo ese proceso de empaquetamiento existe una abundante tecnología, ¿ya? Y finalmente, el ingreso del producto neto en la agricultura campesina es el producto de ingreso familiar indivisible en especias. Y en cambio, la agroindustria, que se busca con estos productos? El salario, la renta y las ganancias, que son exclusivamente en dinero. ¿Ya? Miren, Potter pregunta aquí desde su conocimiento, nos dice que donde él vive hay un campo de arándanos que pertenece a una familia. Ellos contratan gente y cuando cosechan lo venden a los súper. ¿Eso es agroindustria? Sí, eso es agroindustria. Es un muy buen ejemplo, porque ellos mismos empaquetan, me imagino que empaquetan, tienen unas cajitas de arándanos y las venden a los supermercados. Y con eso mismo que ellos venden a los supermercados, le pagan a la gente que trabaja para ellos. ¿Queda claro? El ejemplo es perfecto para resumir esto y terminar con esta idea. ¿Les queda claro, chiquillos, la idea? ¿Sí, lo que dice Potter? Sí, muy bien entonces. Quedamos claros con lo que es la idea de la agroindustria, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, fue un perfecto ejemplo para que pudiéramos terminar con todo lo que vimos recién en la clase pasada y vimos ahora en el primer bloque, que es lo que tiene que ver con todo el tema de la urbanización y 10 puntos para Gryffindor con el tema de urbanización y vamos a pasar a ver entonces la geografía humana. ¿Ya? Ya, vamos a ver entonces. Geografía de la población mundial. Miren, acá Marcos Antofagasta pregunta si geografía humana tiene que ver con las planicies costeras y la depresión intermedia. No, no tiene que ver con eso. Eso es geografía física. Ahora lo que vamos a ver es solamente la geografía de manera en que el hombre ha intercedido en el medio ambiente. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta, Marcos, para que avancemos. Entonces, si ustedes miran este mapa, vamos a hacer si ustedes miran este mapa, ya pues chiquillos, concéntrense. Si miramos este mapa, vamos a ver la población mundial por países. Ya, los países que están en el color cafecito son los países que tienen más de 1.000 millones de habitantes. Que ustedes saben cuáles son los más poblados, pueden ver acá qué país está aquí. China, tenemos India, que son los 2 países más poblados del mundo. ¿Ya? O sea, si China e India son los países más poblados del mundo, ¿qué continente es el continente más poblado del mundo? Entonces, ya. A ver, Marcos de Antofagasta sigue un poco confundido con el tema de la geografía. Sí, Marcos, nosotros habitamos en la Tierra, vivimos, digamos, en ciertos puntos. Nos bañamos en la playa, pero no tenemos incidencia en eso. Digamos, la cordillera está formada hace muchos millones de años. Entonces nosotros no influimos en la cordillera. Lo que vamos a ver nosotros es la relación del ser humano con el medio ambiente, ¿ya? Más que la geografía física como tal, para que les quede clarito, ¿ya? Entonces, esto es nuestro mapa introductorio para que vayamos viendo. Después de China e India, vemos que los países más poblados, después de esos 2 por supuesto, son los que están en rojito. En Latinoamérica, ¿quiénes son nuestros vecinos de Brasil? Vecinos que están arribita de nosotros en Brasil. También México, Estados Unidos. ¿Se fijan? Esos son los que hay acá en América. Latinoamérica y tanto América del Norte también. ¿Ya? Y en Europa tenemos a Rusia, ¿cierto?
En África también hay otros países por ahí entre medio. Se van fijando entonces. Ahí vemos cómo disminuye, ¿sí? Y tenemos después los países que están como en un naranjo medio cafezoso, son los que tienen entre 50 y 100 millones de habitantes. Después entre 30 y 50 millones son los que están en amarillito. Después en verde los que tienen entre 20 y 30 millones de habitantes. Y los países que están en blanco son aquellos que tienen menos de 20 millones de habitantes. Y ahí estamos nosotros, si se fijan, ¿cierto? Chile, que somos aproximadamente 16 millones. ¿Sí? Nuestros vecinos de Bolivia también tienen menos de 20 millones. La mayoría de los países que están ubicados ahí en Centroamérica y el Caribe, varios países en África, algunos países en Europa. ¿Se fijan? Miren, Jano UE nos dicen que los países europeos tienen menos territorio que Chile, pero aún así vive más gente. Sí, y eso es lo que vamos a ver después por como densidad. Vamos a entender por densidad que es la cantidad de gente que vive en un país, digamos, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Qué raro que Perú tenga más habitantes que nosotros, porque raro si es un país tiene más habitantes que nosotros. Chile es un país muy largo, pero es angosto, chiquillos. Nunca pierdan eso de perspectiva. Los otros países son como son más extensos, como dice Febas, y no necesariamente sean más extensos, como dijeron delante. En Europa los países son más pequeños y tienen más habitantes, y es algo que tiene que ver con la densidad de la población. Ya, como dice Natalie Barraza, bien, es la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Vive más gente en un espacio en estos países que tienen mayor cantidad de habitantes que, por ejemplo, acá en Chile. O sea, imagínense cómo estaríamos si viviera más gente. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Aquí les voy a explicar de nuevo. La geografía humana, entonces, es la encargada de estudiar las dinámicas de la población mundial, de cómo la gente, por eso es humana, ¿ya? Cómo la población mundial se desarrolla. ¿Sí? Y esto va a depender de 3 aspectos. Los principales, perdónenme chiquillos, son la natalidad, la mortalidad y las migraciones, ¿ya? Entonces, como les puse ahí mismo abajo, estos 3 aspectos que están determinados por el sexo y la edad de las personas nos van a permitir conocer a través de su interacción el crecimiento de la población. O sea, nosotros para considerar el crecimiento de la población no podemos ver solamente la natalidad, no podemos ver solamente la mortalidad, no podemos ver solamente las migraciones, sino que tenemos que ver a las 3 juntas, cómo las 3 se desarrollan entre ellas. Y esa relación que existe entre estos 3 aspectos es lo que nos va a permitir conocer la población mundial y ver cómo la dinámica, cómo se mueve. ¿Ya? Entonces, quedamos claro que estos 3 aspectos son los que van a ser determinantes para que podamos estudiar geografía humana. Natalidad, mortalidad y las migraciones. ¿Sí? Entonces, sigamos. Para estudiar la población, vamos a tener, por lo tanto, el crecimiento vegetativo. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Es la diferencia que existe entre la gente que nace y la gente que muere. ¿Ya? Yo acá, migración, Luciano Iturra nos pregunta si migración es salir del país o llegar al país. Migración es ambas. ¿Ya? Bien, Trini ahí nos dice que es ambas. Muy bien, correcto. Migraciones se refiere a las 2. Cuando hablamos de inmigración es la gente que llega a un país y la emigración es la gente que se va. Pero para reducirlo hablamos de migraciones. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Para Luciano que preguntó. Y Trini que respondió. Muy bien. Bien, bien, bien. Inmigrar es llegar y emigrar es irse. ¿Ya, chiquillos? Para repasar eso. Entonces, si ustedes se fijan acá,
yo les puse las fórmulas que se utilizan para calcular la población mundial, ¿ya? Por ejemplo, para calcular el crecimiento vegetativo, vamos a tener los nacidos y les vamos a restar la cantidad de muertos y eso lo vamos a multiplicar por 1000 y ese resultado lo vamos a dividir por la población total mundial. Y así vamos a tener nuestra tasa de crecimiento vegetativo, ¿ya? Lo mismo pasa con la tasa de natalidad. La tasa de natalidad va a considerar a toda la población, o sea, a todos los bebés que hayan nacido vivos, ¿ya? Y eso también se va a multiplicar por 1000 y después se va a dividir con la población total. Belén nos pregunta si esto no es relevante para la prueba. No, las fórmulas no son relevantes para la prueba. No creo que los hagan calcular. De hecho, por temario no deberían hacerlos calcular. Y no tienen que aprendérselas. Pero yo se las puse más o menos para que entiendan cómo funciona. ¿Ya? Sí, se divide por la población total mundial. Pero no se la tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Pero es para que entiendan la dinámica de cómo funciona esto. ¿Ya? Después de la tasa de natalidad, tenemos José Fonte nos dice que ese temario es para el 2015. Sí, la prueba que ustedes dan ahora, a pesar de que la den en el 2004, se considera 2015 porque abarca el periodo de postulación a la universidad el 2015. Usted va en tercero. Me imagino que el temario va a seguir. Después de como 10 años recién se cambió el temario de la PSU, entonces no creo que sea tan drástico el cambio para el 2016, cuando vayan a dar los otros que ahora están en tercero medio. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Lo que ustedes tienen que saber aquí, no son las fórmulas, sino que las tasas. Tenemos entonces, muy bien, Feba les dice eso. Sí, chiquillos, aprendámonos entonces las tasas de estas tasas que les tengo acá puestas. De mortalidad infantil, que son los fallecidos menores de 1 año, por eso es infantil. Y la tasa de fecundidad general, que es el número de nacimientos y se divide por la cantidad de mujeres que existen en edad fértil, o sea, entre 15 y 49 años. ¿Ya? Y la densidad de la población, que tiene que ver con las habitantes con la superficie de un territorio. ¿Ya, chiquillos? Avancemos entonces. Miren, acá necesito que trabajemos bien, ¿ya? Necesito que dejemos de lado todas las dudas, o sea, no las dudas, por supuesto que no, nunca hay que dejarlas de lado, pero necesito que nos enfoquemos para que podamos trabajar, ¿ya? Antes de eso, les tenemos un mensaje importante. Los espíritus emprendedores aprenden de las experiencias de otros. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Sí, chiquillo, me pillaron un error aquí, esta taza con Z. No sé si me lo corrigió el PowerPoint, pero es con S. Así que gracias a los que se dieron cuenta, porque yo les juro que no me había fijado. ¿Ya? Para que lo corrijamos al tiro, yo lo voy a corregir después. ¿Ya? Así que no tomen esa taza con Z, está mal escrito, fue un error mío, asumo toda la culpabilidad. Es con S. ¿Ya, chiquillo? Para que no incurramos en errores. ¿Ya? Entonces, de ahí lo vamos a modificar. Es taza con S. Disculpen el error. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos con colorcito los países en los que es menor la TN. ¿Qué es la TN? La tasa de natalidad. Entonces, si ustedes ven los países, estos numeritos son por 1000 habitantes. Entonces, los países de color azulito
más oscuro son los que tienen menor tasa de natalidad y los países con color más naranjo son los que tienen mayor tasa de natalidad. ¿Por qué creen ustedes que este fenómeno se da? Fíjense los países que tienen la menor tasa de natalidad. Vayan diciéndome ustedes por qué. ¿Sí, chiquillos? ¿Qué se les va ocurriendo? Dicen que su población es vieja. No tanto, a ver, no tiene que ver con eso. A ver, aquí Carlos Ignacio nos dice, la tasa de natalidad es menor en los países desarrollados, esto ya que la mujer ha salido al campo laboral y por una cultura en el uso de métodos anticonceptivos. Perfecto. Muy bien, eso es... Sí, pues chiquillos, sí, esto es un trabajo que hacemos todo en conjunto. Entonces, una vez que está arreglado, vamos a ver. Como dijo recién uno de sus compañeros, que fue Carlos, eso es lo que sucede. ¿Por qué los países que son, digamos, entre comillas, más desarrollados tienen menor tasa de natalidad? Es porque la mujer ha salido al campo laboral, existe mayor cultura de método anticonceptivo, ya sea pastillas, anillos, preservativos, todo esto. ¿Ya? Son países, como dice Trini, con mayor educación sexual. Se aprende, o sea, se enseña cómo prevenir los embarazos. Si ustedes se fijan, existe, como dice María Belenti, una planificación familiar. ¿Se fijan? A ver, y aquí José Fonte nos pregunta cómo se podría explicar lo de China. En China, si ustedes se fijan, a pesar de que es el país con mayor cantidad de habitantes, no es el país con mayor tasa de natalidad. ¿Se fijan? De hecho, la natalidad está dentro de las controladas. Es porque, como dice José, existen medidas de control por parte del Estado. ¿Ya? En China no se permite y hay una ley que no pueden tener más de un hijo las familias por la sobrepoblación, porque se dieron cuenta que habían tantos habitantes que se empezó a restringir la cantidad de hijos que podían tener las familias. Por eso la tasa de natalidad en China no es alta. ¿Ya? ¿Se fijan que aclara la idea? Como lo dijo José, muy bien. ¿Se van fijando entonces? ¿Y los países más poblados cuáles son? O sea, los países con mayor tasa de natalidad, si se fijan, son los países que hay acá. ¿Qué continente es este, chiquillos? África, ¿cierto? Es el continente africano. Si ustedes se fijan, son los países con mayor tasa de natalidad. ¿Ya? Porque acá no existe un control de la natalidad, no existe planificación familiar, no existe mayor acceso a los métodos anticonceptivos. Por eso se producen una mayor cantidad de nacimientos. ¿Se fijan? ¿Vamos viendo entonces? Entonces vemos que los países más desarrollados son aquellos países en los que la tasa de natalidad es más baja. En cambio, los países menos desarrollados, como se dice, son los países que tienen una mayor tasa de natalidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Avanzamos entonces. Acá tenemos en contraste, entonces, la tasa de mortalidad. ¿Bien? ¿Sí? Miren, fíjense. Lo mismo, acá los países con color más claro, café más claro, son los países... Miren, a ver, José Fontes nos pregunta por qué Chile tiene cada vez menos natalidad. Por los mismos motivos que mencionamos antes que suceden en Europa. La gente
tiene mayor acceso a métodos anticonceptivos, existe una diferencia cultural respecto al trabajo que hace la mujer. La mujer comienza a salir de la casa, trabaja fuera de la casa y ya no se queda solamente en la casa, valga la redundancia, a cuidar a los hijos. Entonces, como tienen que posponer la maternidad debido al trabajo, se produce una baja en la tasa de natalidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí, chiquillos? Entonces, para que terminemos, porque ya nos quedamos sin tiempo, vamos a terminar nuestra clase de hoy día con las tasas de mortalidad, ¿sí? Si se fijan, los países con mayor tasa de mortalidad, de nuevo, son los países que están acá en África, ¿sí? Los países africanos. Son los países con mayor tasa de mortalidad. Y esto se explica, delante ustedes me lo dijeron, cuando vimos la pregunta de desafío, ¿se acuerdan? ¿Ven que era introductoria lo que estábamos viendo ahora? ¿Ven que era que podía servir para esto? Los países entonces en que la tasa de mortalidad es más alta es por lo que ahora está diciendo Burgos Felipe, por la insalubridad, la falta de medicamentos, las condiciones ambientales, la falta de educación, todo eso, todos esos aspectos van a ser relevantes porque existe más tasa de mortalidad. Miren, acá Trini nos dice que los con mayor natalidad y con mayor mortalidad son los países los países que nosotros conocemos como menos desarrollados. ¿Se dan cuenta? Porque no existe una planificación respecto a la natalidad, o sea, a la población mundial. No existe una forma de arreglar esto, o sea, de planificar estos temas. ¿Se dan cuenta? Entonces, también tiene que ver ahí, preguntan por el envejecimiento de la población. Sí, también eso afecta. Si ustedes se fijan, acá en los países de Europa alta, también es alta la tasa de mortalidad, está como más o menos al medio. Y es porque la población envejece. ¿Sí? Como se controla tanto la natalidad, que también es un factor negativo, hay tanto control de natalidad y las mujeres no tienen hijos, que la población empieza a envejecer, a envejecer, a envejecer y se van muriendo. Por eso también son altas las tasas de mortalidad en los países que también son más desarrollados. A ver si, chiquillos, terminemos ahora con esto entonces. No estamos hablando solo de los niños, sino en general. Esto es una tasa de mortalidad general. Todavía no vemos la mortalidad infantil. ¿Ya? Yo creo que ya va a quedar para la próxima clase porque nos tenemos que ir. ¿Ya? Si se fijan, para terminar, la tasa de mortalidad en Chile es bastante baja. ¿Se fijan que está de este color cafecito? O sea, se dan cuenta que es el segundo con menos tasa de mortalidad, está dentro de ese grupo de países. ¿Sí? En internet, dice Carlos, hay tablas que lo grafican. Bien, ahí está, sí, para que busquen también podemos ver. Este mapa es súper explícito, chiquillos, porque en colores les explica dónde hay más muerte que en los otros lugares. ¿Ya? Vamos a terminar hasta aquí entonces nuestra clase con la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Vamos a seguir el próximo lunes, acuérdense, de 4:30 a 6:15, con el tema de la geografía humana y la demografía. Vamos a ver entonces, la próxima clase, vamos a continuar con eso. Les vuelvo a repetir, cualquier duda ustedes me escriben, pueden escribir en el grupo de Facebook para que lo compartan entre ustedes mismos y yo les puedo ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Entonces nos vemos, chiquillos. Hasta el otro lunes. Cuídense, que estén bien.